Bueno, mi interés yo creo que fue desde jovencita, Ujú, porque ver las diferencias que hacían entre niñas y niños, eso me molestaba mucho, ¿verdad? Pero no sabía por qué. Todo eso me cuestionaba mucho. Y ujú, empecé a escuchar que había mujeres que luchaban por los derechos de las mujeres, para que se quitaran ciertos estigmas, y empecé a leer a Simone de Beauvoir, empecé a leer a Virginia Woolf, a Rosario Castellanos, y me emocionó muchísimo. Y cuando ya me entero de todas esas teorías, de todas estas mujeres, de todo este activismo, pues me inyecté, haz de cuenta que, y yo creo que por eso sigo ahora con estos estudios de género, para que más mujeres se empoderen y ver que realmente nosotros no estábamos mal. Los que ujú, está mal es ujú. el sistema que educa a hombres y a mujeres de una manera sexista, patriarcal. En ese sistema sexogenérico en el cual vivimos, patriarcal, hay un odio hacia las mujeres. Y ese odio se transmite a la mayoría de los hombres, no a todos, pero a la mayoría de los hombres. Ellos se ven como superiores, mejores, que son los que dictan la última decisión. Y en ese sentido, los medios tienen una fuerza tan letal para perpetuar la misoginia y perpetuar la violencia, que tenemos que insistir que deben de parar esas narrativas. ¿Qué pasa con el discurso ahorita del feminicidio? Lo mismo. Las malas son las mujeres. Y los hombres pues van a pasar unos cuantos añitos allá, salen y otra vez Ujú. a lo que da. Por eso no va a bajar, no van a bajar aunque haya alerta de género y todo eso, mientras no haya una estructura, una educación con perspectiva de género transversal, donde gobierno, medios, ciudadanía, escuela, universidades se pongan de acuerdo Ujú, y hagan otra narrativa. Es la única manera. ujú, Una educación con perspectiva de género desde pequeños, desde las escuelas, que haya leyes más duras, que haya menos impunidad, que haya ciudadanía más responsable. Pero ni tenemos ni una ni tenemos la otra en México, y menos en Nuevo León. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con las narrativas, con los discursos, con esa presión social que debemos de tener. O sea, mientras no haya esa ciudadanía política que debemos de tener todas y todos, Loren, México no va a cambiar.